Vera, por inconvenientes en el tiempo, debemos seguir con nuestro orden del día, pero muchísimas gracias por su intervención. Gracias a ustedes, feliz día a todos, muchas gracias. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro subsecretario jurídico distrital, el doctor Iván David Márquez Castelblanco, quien nos compartirá una iniciativa muy interesante para fortalecer la gestión jurídica del Distrito Capital, como lo es el desarrollo de la primera revista especializada en temas jurídicos del distrito y la creación del primer grupo de investigadores reconocidos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Iván. Bueno, muy buenas tardes a todos. Jessica, muchas gracias. Un saludo al coronel Vera que me dio la palabra y con el cual tuvimos la oportunidad de trabajar ya hace un par de años en la expedición del actual Código de Convivencia y Seguridad Nacional. Bueno, este es un espacio particular nuevo que estamos agregando en este seminario ya tradicional, que pretende la reflexión, interacción y diálogo académico que estamos empezando a gestionar precisamente dentro de nuestro reputado ya Seminario de Gestión Jurídica y Derecho Público de Bogotá. Buscamos particularmente tener una plataforma de divulgación a la comunidad jurídica distrital de todas las investigaciones que se realicen por parte de quienes, pues de los servidores públicos, de los contratistas, de los estudiantes, de los profesores interesados en las temáticas jurídicas distritales, jurídicas de Bogotá. Por eso es muy grato contarle a todo el sector de la gestión jurídica de Bogotá que en los pocos meses que llevamos al frente de esta administración hemos creado el primer grupo de investigación jurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá inscrito en Colciencias y con el que pretendemos abrir un semillero de investigación permanente que permita abordar con mucho rigor jurídico y científico las problemáticas especialísimas propias del devenir jurídico de Bogotá. Como ustedes saben, pues Bogotá tiene unos temas muy particulares que muchas veces no se analizan en las universidades o no los encontramos en los libros, en la doctrina, digamos, más esparcida en nuestro derecho colombiano y que son propios, digamos, de la actividad y que nos servirían enormemente para resolver problemáticas de la administración pública. Precisamente es ahí donde queremos, porque muchas veces, pues estos problemas, si no hay un impulso directo de nosotros, que somos los interesados en Bogotá de abrir esos espacios, pues difícilmente los podríamos abordar. Pero déjenme decirles una cosa particular. Para nosotros hay algo que garantiza el enorme éxito de esta iniciativa. Y son precisamente ustedes. Me refiero a los juristas, al cuerpo de abogados más grande que tiene Colombia. 5.580 abogados, juristas de las más altas calidades que conforman el cuerpo de abogados de Bogotá. Ojo, un cuerpo de abogados que ha logrado que Bogotá siempre se encuentre a la vanguardia de los grandes retos jurídicos, que le marca el tiempo y que es un arquetipo del análisis, de la construcción, de la creación, por supuesto, del derecho para toda la nación y que se ve reflejado, entre otros, y lo digo con enorme orgullo, y no solo, por supuesto, por esta administración, sino es un acumulado del trabajo de muchas administraciones, en un éxito procesal que supera el 86%, lo cual muestra una muy buena gestión jurídica en nuestro distrito. Yo les digo una cosa, en mi experiencia en el distrito he tenido la oportunidad, maravillosa oportunidad de conocer servidores públicos extraordinarios, que todos los días cumplen con rigor, compromiso, con vocación, con enorme excelencia las tareas que tienen sus cargos y además muchas veces detrás de un anaquel son auténticas autoridades en el dominio de materias jurídicas que muchos investigadores de las más prestigiosas universidades del país envidiarían tener y que muchas veces aquí lamentablemente en Bogotá estamos desperdiciando. Tenemos unos cerebros extraordinarios, ustedes son cerebros extraordinarios y lo que queremos es precisamente abrir este espacio. Por eso este espacio es por ustedes y para ustedes. En primer lugar, ¿qué estamos entonces proponiendo? ¿Cuál es la iniciativa de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, del Secretario Jurídico, de todos los funcionarios que conformamos esta Secretaría Jurídica como el ente rector en esta materia en Bogotá? En primer lugar, hemos abierto un grupo de investigación que ya hemos registrado en Colciencias y que pretende ser un semillero
de diversas investigaciones conformadas por académicos de reconocida trayectoria, y aquí estoy viendo yo al profesor y doctor Jorge Enrique Carvajal, a quien quiero aprovechar para agradecerle su enorme generosidad por acompañarnos en esta iniciativa. Está acreditado como un investigador senior, reconocido catedrático de la Universidad Nacional, que está muy especializado, entre otros, en temas de derecho público y temas de democracia, que tanto le interesan a esta administración, de la participación de los ciudadanos, y por eso, entre otras cosas, nuestro plan distrital de desarrollo está abordando GAO, Gobierno Abierto. Esperamos interlocutar mucho con la ciudadanía, y por supuesto ese es también un canal en el que esperamos también interlocutar con la ciudadanía, y en este caso con una ciudadanía especializada, con la academia. Pero por supuesto, la idea esencial de este grupo de investigación es que esté conformado por servidores públicos y contratistas vinculados a la administración de Bogotá. La línea de investigación se encuentra centrada particularmente, por supuesto, en el derecho público, que es lo que nos concita a todos nosotros, y la gestión territorial de Bogotá. Ojo, esto significa que somos el primer grupo de investigación que está enfocado específicamente en el análisis de los problemas jurídicos propios de Bogotá, que, como ya había mencionado, son problemas de unas particularidades muy especiales y que requieren pues de nuestra... Desde ya los invitamos a que participen con sus propuestas de investigación y se unan a los semilleros de investigación que esperamos comenzar a establecer y a poner en funcionamiento desde el próximo año. Para eso hemos habilitado en la página de la Secretaría Jurídica de Bogotá un registro y los perfiles de los actuales integrantes del grupo de investigación, algunos de los cuales nos acompañan el día de hoy, como también la doctora Diana Restrepo, quien actualmente es la relatora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por otro lado, tenemos, aparte por supuesto de este grupo de investigación, tenemos la revista de doctrina distrital, digamos. Lo que hemos querido nosotros y lo que encontramos cuando llegamos a esa secretaría fue una serie de investigaciones que yo valoro por supuesto muy bien, pondero muy bien, pero considero que es necesario que le imprimamos un nuevo nivel a esas investigaciones. Un nivel que debe ser, por supuesto, refrendado científicamente a través del método, por supuesto, del método científico y del método de investigación, a través del control de pares, para que tengamos una enorme calidad en la producción investigativa en Bogotá. Y precisamente esa es la idea de nuestra revista Doctrina Distrital, que por supuesto será el principal medio de publicación de los contenidos académicos de nuestro sector de gestión jurídica del Distrito Capital. Y ustedes saben que cuando yo digo sector de gestión jurídica del Distrito Capital, no me refiero solamente a esta secretaría y a sus funcionarios, sino me refiero a todo el cuerpo de abogados de Bogotá. Esta revista va a estar encargada de divulgar los artículos científicos de derecho público que tienen pues un enfoque especializado en la administración territorial y en las problemáticas jurídicas de Bogotá. Esta iniciativa, por supuesto, está bajo el sponsor de la Secretaría Jurídica y pretende dotar a Bogotá de un foro permanente de discusión académica que siga ese método científico, investigativo y sobre todo contribuya. ¿Cuál es nuestro fin último? ¿Cuál es nuestro telos? Nuestra teleología es precisamente aportar a la dogmática jurídica de Bogotá. Queremos que esas investigaciones que se hagan en nuestros grupos de investigación, que se hagan en la revista, sirvan de soporte para tomar las decisiones públicas. Es decir, tengan impacto en las decisiones que día a día toman nuestra Secretaría, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, por supuesto, toman nuestras entidades descentralizadas, nuestros alcaldes locales, y que, como ustedes saben, significan temas no coyunturales, perdón, temas esenciales y fundamentales de cientos y miles de ciudadanos en Bogotá. Precisamente eso es lo que queremos lograr. Nuestra revista tendrá una de publicación cuatrimestral, es decir, esperamos sacar 3 revistas por cada año, empezando desde ya, por supuesto, el proceso de esas 3 revistas, tanto en formato físico como electrónico, el cual iniciará, como les dije, en el año 2021, y tendrá, eso sí, como un requisito, divulgar artículos inéditos, producidos por investigadores colombianos y extranjeros, pero especialmente por el grupo de investigación de Derecho Público de la Secretaría Jurídica Distrital y por los servidores y servidoras públicas, es decir, especialmente los juristas de Bogotá, sin cerrarnos, por supuesto, a otras profesiones que tanto aportan al derecho, como la sociología, la antropología y muchas otras. La publicación va dirigida precisamente a ustedes, a los abogados de Bogotá que conforman nuestro cuerpo
de abogados, pero también esperamos que tengamos estudiantes universitarios, profesores, otros investigadores que les interese este tema de la administración pública enfocada en Bogotá. Entonces, en ese sentido, yo los invito a que consultemos la política editorial y las normas de presentación de artículos que están ya colgadas en nuestra página. Tendremos, como les dije, el próximo año 3 publicaciones. 2 de ellas tienen unos temas específicos. Queremos que la primera revista de doctrina distrital aborde el tema de las competencias, de los contornos competenciales del Consejo de Bogotá y de la Alcaldía Mayor, que es un tema de permanente discusión en Bogotá y sobre el cual ya servidores de esta secretaría, miembros del grupo de investigación, están adelantando un análisis de toda la jurisprudencia en esa materia. Una segunda que para nosotros es fundamental, es de nuestro corazón, tiene que ver con los 30 años de la conmemoración de nuestra Carta Política, nuestra Constitución, digamos que no solo constituye pues ese orgullo de todos los abogados en materia de derechos humanos, de acción de tutela, de acción pública, de inconstitucionalidad, todas esas cosas que han cambiado profundamente la cultura jurídica para bien, hay que decirlo con certeza, en estos 30 años, pero que también significan un punto esencial en la creación de Bogotá y de su régimen jurídico especial, y esperamos pues poder aprovechar ese escenario. Y finalmente, por supuesto, tendremos una revista mixta donde se aborden temas pues de derecho de policía, derecho de convivencia y seguridad, derecho disciplinario, derecho administrativo, derecho procesal, derecho de IBC y en general todas las materias jurídicas propias del devenir y digamos, del día a día del derecho público en nuestra ciudad. Entonces, esperamos sus propuestas de publicación y además anunciamos que las mejores publicaciones serán objeto de incentivo. Tenemos un sistema de incentivos para los investigadores que nos quieran apoyar. También, por supuesto, esperamos contar con la iniciativa de investigadores, estudiantes, académicos, abogados litigantes, etcétera. Y déjenme decirles una cosa. Esperamos que el día de mañana sean ustedes los que integran el cuerpo de juristas de Bogotá, que estén aquí, que estén en este espacio del Seminario Internacional presentando sus investigaciones y dándolas a conocer, divulgándolas no solo a Bogotá, sino pues digamos a todos los que nos pueden ver o que pueden acceder a esta, que es un escenario absolutamente abierto. En ese sentido, lo que queremos hacer aquí y lo que vamos a hacer a continuación va a ser con el acompañamiento del profesor Jorge Enrique Carvajal, de nuestra querida abogada, la doctora Diana Restrepo, investigadora, es exponer algunos de los temas que estamos comenzando, digamos, como un embrión a trabajar en materia de investigación, sobre todo con el ánimo de que, digamos, como de invitarlos, ¿no? de contagiarlos del ánimo de investigar y de aportar a la doctrina jurídica de Bogotá. En ese sentido, en los próximos 10 minutos, no sé si tengo tanto tiempo, voy a ser muy breve, quisiera exponerles un poco la primera línea que quisiéramos abordar en Bogotá, de las muchas que ya estamos empezando a trabajar, que sería el tema del derecho de seguridad y convivencia. Por supuesto, ustedes saben que esta parte del derecho administrativo tan esencial, tan fundamental, digamos, que es tan propia del nacimiento de lo que nosotros conocemos como el derecho administrativo, ha sufrido unos cambios muy importantes en Colombia. Como ustedes saben, durante más de 46 años los colombianos estuvimos bajo un régimen de policía que se encontraba contenido en el decreto ley 1355 de 1970, un estatuto que habrá que decir pues era propio, era hijo de su época, de una época en la cual seguíamos bajo el régimen de la Constitución de 1886 y que por ende, digamos, pues sí significaba una comprensión un poco pobre de los derechos humanos de las personas. Y en ese sentido también tenemos que reconocer que ese estatuto de policía pues pervivió después de la Constitución de 1991, generando toda suerte, digamos, de incompatibilidades entre el espíritu filosófico de una época y de otra, sobre todo de una tendencia de Estado de policía y de una tendencia de Estado social y democrático de derecho. No obstante, en el año 2016, el Congreso de la República expidió la ley 1801, que es nuestro nuevo código, que en ese momento se llamó Código de Convivencia y de Policía.
pero que por suerte el año pasado, a través de la Ley 2000, tuvo un cambio de paradigma que ya estaba en el contenido, por lo menos de unas partes importantes de esa norma jurídica, y que pasó a llamarse, digamos, se le modificó su nombre al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se eliminó, digamos, esa idea de policía que, digamos, pareciera un poco vetusta para lo que hoy comprendemos como un área mucho más amplia del derecho. En ese sentido, por supuesto, tendré que recordar que como lo hizo en su momento el célebre filósofo Ernest Cassirer, los seres humanos somos animales simbólicos, y estos temas que parecen un poco menores resultan ser muy importantes para la comprensión y la forma en que entendemos nosotros y aplicamos, sobre todo los juristas, esta parte del derecho que es el derecho de convivencia. Entender que esa parte del derecho busca esencialmente la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, más que la represión de esos ciudadanos, que busca esencialmente el ejercicio de las libertades de esos ciudadanos por encima, pues, de otros mecanismos de represión, constituye sin lugar a dudas un cambio de paradigma que es muy importante. En ese sentido, no debemos olvidar que la legitimidad, creo yo, del poder de policía, y cuando entienden, y ustedes, pues, por supuesto, todos lo saben, cuando me refiero al poder de policía, no solo me refiero, pues, al poder de todos esos policías que día a día, pues, también hacen que se cumpla la ley, sino también me refiero particularmente, digamos, a todas las autoridades de policía que desde el Ejecutivo hacemos de diferente forma que todos esos derechos, todas esas libertades que tienen los ciudadanos se puedan garantizar, como es nuestro deber de la Constitución Política de 1991. Y tampoco podemos desconocer que estamos pasando por un momento complejo en el cual, digamos, la realidad, la ontología de nuestra época nos está mostrando una cierta pérdida de legitimidad y algunos elementos importantes de estas autoridades de policía. Sin lugar a dudas, como Carl Smith dijo alguna vez, el protego ergo obligo es el cogito ergo sum del Estado, es decir, es muy importante que los ciudadanos se sientan protegidos realmente, y eso es lo que significa o lo que genera obligatoriedad tanto en el derecho como en las instituciones propias del Estado. Y en ese sentido, pues no hay que desconocer que la función de policía resulta ser medular en esta ley. Entonces, en ese sentido, yo siento que el avance que se da con el nuevo Código de Convivencia y Seguridad, digamos, va precisamente en esta línea de legitimación. Y por eso creo que es muy importante que vayamos haciendo una construcción de la dogmática del derecho de convivencia, una dogmática que nos pone a pensar de nuevo en la transformación de ese régimen jurídico. Y eso está sobre todo centrado, ese cambio de paradigma está sobre todo centrado en una modificación de todo el régimen principialístico de este nuevo o de esta parte del derecho, que si bien ya estaba en la Constitución de 1991, de alguna forma tenía una contradicción teleológica con el antiguo régimen de policía. En ese sentido, lo que creo que sería muy importante es ver cómo estamos tratando de llevar este nuevo paradigma de derecho para cambiar la aplicación real, día a día, de esto. Y eso pues ha significado, o le significa a los servidores públicos que están encargados de esta parte, repensar la forma en la que interpretan normas de policía. Y además también dejar un poco unas tradiciones que han sido, digamos, complejas en la aplicación de este derecho de policía. También nos obliga a meternos ya de lleno en una realidad que está hace más de 30 años, una comprensión del neoconstitucionalismo, una comprensión en la cual el paradigma de la teoría del derecho nos dice que están primero los principios que las reglas, hay más ponderación que subsunción, hay más omnipresencia de la Constitución que del derecho, digamos, del derecho como ley o del derecho como decreto. Hay más omnipresencia de lo judicial sobre lo legislado, sobre el poder de la legislación. Y hay una coexistencia, una constelación enorme y plural de valores que a veces son contradictorios y que nos obligan a los servidores públicos a construir unos métodos, como debe ser la dogmática, un supramétodo que nos permita acertar cada vez más en una interpretación de todas las normas adecuadas a la Constitución. Entonces, un poco lo que encontramos nosotros cuando revisamos
esta nueva codificación de derecho es que encontramos sobre todo un pensamiento, una construcción del legislador de este nuevo régimen de derecho a través de los fines del derecho de convivencia. Es decir, ya auténticamente lo importante es cómo logramos convivencia pacífica en el territorio nacional, cómo resolvemos, ojo, los conflictos de los ciudadanos mediante mecanismos pacíficos de conciliación y mediación. Y ahí, mi apreciada Diana, yo creo que el derecho de la justicia transicional nos va a dar unas lecciones enormes. ¿Cómo podemos nosotros interiorizar solamente para temas, digamos, extraordinarios de justicia luego de graves violaciones de los derechos humanos, lo que ocurre después de un proceso de conflicto, pero cómo podemos traer esos temas de verdad, de justicia, de reparación, de comprensiones diferentes y restaurativas del derecho al derecho de policía? Y entonces dejar a un lado que solamente pensamos que el derecho de policía es aquel policía que nos regaña o que nos pone una multa, sino también es ese pedagogo. ¿Cómo pensamos que el policía y que las autoridades de policía, nosotros, los servidores públicos en general también, somos realmente profesores, digamos, de la convivencia, de enseñar, de transformar, de construir todos los días a un mejor ciudadano para que tenga mejores relaciones de convivencia? Y yo creo que ese punto realmente es el gran punto de la transformación del paradigma jurídico en materia de lo que antiguamente llamamos derecho de policía y hoy llamamos el derecho de la convivencia y el derecho de la seguridad. Entonces, en ese sentido, el artículo 8 de nuestro actual régimen de convivencia y seguridad, no quiero ser impreciso, nos habla de la protección de la vida y el respeto de la dignidad humana, nos establece los principios, nos habla de la protección y el respeto de los derechos humanos, nos habla de la prevalencia de los derechos de los niños y de los adolescentes, del principio de igualdad ante la ley, un código que por primera vez toma y trata temas, por ejemplo, de la población LGBTI, que por supuesto era impensado en Colombia durante el régimen del Código de 1970, donde lo que había era una persecución contra esta población. Por supuesto, también hablamos de libertad y también de autorregulación, también de los deberes que tiene el ciudadano con la sociedad, y hablamos del reconocimiento del respeto a las diferencias culturales, a la autonomía, a la identidad regional, al debido proceso y a la solución pacífica de las controversias. Pero hay unos puntos particulares que son la proporcionalidad y la razonabilidad, es decir, traer de nuevo el pensamiento de que toda medida, todo medio de policía o toda medida correctiva está pensada solamente en un término de proporcionalidad y razonabilidad, que debe atenderse a las circunstancias de cada caso. Y no olvidemos que una particularidad que diferencia, por ejemplo, al policía que conocemos nosotros en nuestras ciudades y al militar es que el policía tiene la posibilidad, digamos, de tener un deber o un cumplimiento reflexivo de la norma, es decir, no tiene la debida obligación que cumple un militar, sino debe ser reflexivo, es decir, debe interiorizar todo el régimen jurídico, sobre todo el régimen constitucional, y aplicarlo permanentemente a la hora de poner un medio o una medida de policía. La proporcionalidad entonces incluye, por supuesto, hablar de necesidad. Las medidas a la hora de hablar de necesidad requieren que toda medida debe ser la más favorable frente al derecho que se interviene, es decir, debe haber una idoneidad para alcanzar un objetivo, y ahí están, yo creo que en primer lugar, la solución pacífica de las controversias. No hay ningún medio que sea menos lesivo para los derechos de las personas que dialoguen, que discutan, y eso es lo que necesitamos construir desde Bogotá. Construir que toda nuestra policía y todos los servidores públicos siempre privilegiemos el diálogo sobre, digamos, medidas que siempre llamamos nosotros generalmente de última ratio, que son sanciones más lesivas para los derechos de las personas. Hay que hablar de idoneidad y hay que hablar también de proporcionalidad en sentido estricto. Por supuesto, me estoy extendiendo mucho, no quisiera hablar más de este tema, pero esto que estoy planteando yo simplemente es la primera parte de esta investigación, que es un poco recabar recabar la doctrina en materia de la aplicación real de la convivencia. Entonces lo que podemos hacer, o lo que vamos a hacer en principio, es revisar, digamos, todo, hacer esta dogmática, construir, digamos, esta parte inicial que nos permite poner muy claramente cuáles deben ser esos puntos bajo los cuales se deben mover todas las autoridades públicas en Bogotá, que pues es en principio lo que nos interesa a nosotros, y me refiero al Consejo de Bogotá cuando dicta normas de policía bajo el poder subsidiario de policía
que tiene. Me refiero, por supuesto, a todas las autoridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que cumplen funciones de policía y que deben en todas sus actividades aplicar de forma estricta todos estos principios que ya estaban en la Constitución, pero que están reafirmados y aplicados de forma concreta al derecho de convivencia y al derecho de seguridad. Entonces, en ese momento, cuando tengamos esta parte, ahí es donde yo quisiera invitar a todos los inspectores de policía que seguro nos están mirando hoy, a todos los funcionarios que cumplen funciones de policía, para que comencemos a construir una línea de investigación que nos sirva para revisar qué es lo que yo quisiera que pudiéramos encontrar aquí. Me gustaría que supiéramos, partiendo, digamos, de esta primera fase de investigación, que es la que uno conoce como la investigación dogmática o teórica, que nos sirva o que tenga como objeto fijar el marco epistemológico desde el cual podamos precisar estos aspectos. Sería lo más importante revisar en una segunda fase, que es donde necesitamos mucho apoyo, cómo podemos hacer una investigación jurídica empírica, realista o de campo, es decir, que nos permita ver cómo lo están haciendo hoy, en estos ya más de 4 años de aplicación de este régimen jurídico, cómo lo están haciendo hoy, cómo están esas líneas, que si me permiten llamarlo, como líneas jurisprudenciales, llamémoslas así de alguna forma, pero ustedes entienden, me refiero a las líneas de la doctrina administrativa que se expide en Bogotá, cómo lo están haciendo, si están cumpliendo. Cuando a un inspector le llega una apelación de una decisión de un policía en un proceso, donde, por ejemplo, el policía primó el tema de la multa sobre, por ejemplo, una acción pedagógica que podía ser muy reconstructiva en ese momento y podía ser, digamos, muy aleccionadora en términos de los principios de este código, nuestros inspectores de policía sí están teniendo en cuenta estos principios para decidir estos elementos del derecho de convivencia y seguridad. Eso sería lo importante. Entonces los invito a que nos acompañen en esta línea de investigación que busca precisamente ver cuál ha sido la eficacia y la apropiación en la cultura jurídica de los servidores públicos de Bogotá de todo el conjunto principialístico, muy de la mano de una interpretación adecuada de la Constitución, de las normas de policía que aplicamos todos los días en Bogotá. Entonces, muchísimas gracias a todos. Reitero que estos espacios son para ustedes y para esta Secretaría es de enorme agrado que todos ustedes, los servidores de Bogotá, los juristas de Bogotá, que día a día hacen más grande el derecho en nuestra ciudad, nos acompañen para trabajar de la mano en un proyecto de investigación que le dé mucha más altura a la doctrina distrital de Bogotá. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor Iván, muchas gracias. No sé, entonces, bueno, creo que me toca moderar a mí, acabo de caer en cuenta, entonces quisiera dejarlos en el orden con la doctora Diana Restrepo, que nos va a hacer una presentación también en torno a una de las tantas líneas de investigación que se están empezando a gestar en la Secretaría Jurídica. Yo tuve el placer de conocer a la doctora Diana Restrepo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ella hace un trabajo enorme en lo que ha sido un proceso complejo, que es comenzar a recabar y a construir los sistemas de información que sirven para poder comenzar a sistematizar toda la jurisprudencia que está expidiendo los diversos órganos que conforman la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto en las salas como en las secciones del tribunal. Entonces, doctora Diana, el micrófono es suyo y muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación de la Secretaría Jurídica Distrital. Gracias, doctor Iván, muchas gracias. Quisiera iniciar agradeciendo, por supuesto, la invitación extendida por la Secretaría Jurídica Distrital, en especial al doctor William Mendieta, secretario jurídico, y al Grupo de Investigación en Gobernanza y Derecho Público, al que tengo el honor de pertenecer. Para mí es un gusto poder presentar el día de hoy una de las líneas de investigación propuestas para este grupo pionero, porque realmente la investigación vinculada con la gestión jurídica del distrito es en efecto novedosa. Y tal como ya lo mencionó el doctor Márquez, esperamos que se aproveche este importante foro para generar preguntas de investigación dentro del cuerpo de abogados y abogadas del distrito y los demás asistentes. El objetivo es que reflexionemos sobre importantes aspectos teórico-prácticos que consideramos podrán impactar positivamente la gestión jurídica de la capital. Todos y todas bienvenidos.
Voy a compartir pantalla. Quisiera presentarles de manera muy breve algunas reflexiones en torno a esta línea de investigación. Por supuesto, el grupo Gobernanza y Derecho Público Distrital, en conjunto con la Secretaría Jurídica Distrital, en este momento se encuentran lanzando la revista Doctrina Distrital. Este es un feliz acontecimiento para la comunidad jurídica de Bogotá y para nosotros especialmente. Esperamos contar con su activa participación y que pues la jornada de hoy y las ponencias que faltan sirvan para el nacimiento de nuevos temas, proyectos e iniciativas de investigación. No hay nada totalmente terminado, como lo decía el doctor Iván, apenas estamos proponiendo temas de investigación que pueden generar diversas cuestionamientos en torno a lo que corresponde, en mi caso, al acceso a la información pública y su relación con otros derechos humanos. La garantía de otros derechos humanos o las reflexiones frente al derecho de acceso a información pública son trascendentales para cualquier comunidad jurídica. Este debate se está surgiendo en este momento en toda América Latina. El estándar de acceso a información pública es algo que compete no solamente a las entidades nacionales, a las entidades judiciales, sino también a las entidades locales y, por supuesto, al gobierno distrital. La garantía de acceso a información pública permite a los ciudadanos participar activamente en los asuntos políticos, monitorear todas las acciones del Estado, lo que genera inevitablemente una transparencia en la gestión pública. Quiero mencionar que es común ahora ver la implementación de los sistemas de calidad dentro de las entidades públicas y esto, por supuesto, incluida la Secretaría Jurídica, ha generado una gran confianza ciudadana en tanto, como les digo, el acceso a información es visto como un derecho y como una política pública. Esto se encuentra íntimamente ligado a las ideas de democracia participativa y de gobernabilidad democrática. Es allí donde, dentro del objetivo de nuestro grupo de investigación, esta línea de acceso a información busca que se hagan investigaciones profundas en torno a cómo se está garantizando la garantía de este derecho a nivel local. En esta oportunidad quisiera, en razón a la invitación a participar en la revista especializada Doctrina Distrital, presentar algunos ejemplos concretos que he identificado y que pueden ser objetos de investigación dentro del distrito y que evidencian cómo el acceso a información pública, los mecanismos que se utilizan para que la ciudadanía acceda a esa información y aquellas estrategias que se han utilizado a nivel local y nacional han terminado impactando positiva o negativamente en el ejercicio y en el respeto de otros derechos humanos de especial trascendencia. En esta línea de investigación, nuestros postulados serán los siguientes: el acceso a información pública como un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el distrito. Cómo los ciudadanos, a través de esta garantía, pueden definir ciertas circunstancias que afectan su vida cotidiana, desarrollan una capacidad para tomar decisión informada, acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, permitir que los derechos humanos que les asisten les sean garantizados por el Estado y por el distrito. El acceso a información pública, entonces, es otro de nuestros postulados, es un derecho fundamental. Su acceso adecuado y oportuno, lo que nos permite como ciudadanos es mitigar riesgos de manera efectiva, ya que al conocer la información que es pública, que nos pertenece, se promueven mejoras sustanciales, por ejemplo, en los servicios básicos, públicos básicos, tales como la salud, la educación, la seguridad pública. Esto impulsa el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de esta forma se mejora la calidad de vida de todos. Estas cuestiones suelen pasar generalmente desapercibidas dentro de la comunidad e incluso dentro de la comunidad jurídica. Por un lado, se tiende a ver el derecho de acceso a información pública como simplemente la posibilidad de, a través de un derecho de petición, conocer un tema de interés, una decisión judicial, una resolución, pero escapa a la percepción jurídica y ciudadana cómo el poder acceder a la información pública, cumpliendo con los estándares interamericanos o los estándares internacionales y nacionales para la garantía de este derecho, lo que en realidad produce es que exista un camino definido para poder hacer efectivos todos nuestros demás derechos humanos. Yo quisiera iniciar esta intervención para motivar precisamente las preguntas de investigación con un caso específico
que tuve la oportunidad de conocer en lo que tiene que ver con la relación del acceso a información pública y el ejercicio de otros derechos humanos. Recuerdo cómo una víctima de trata de personas, ya siendo una mujer adulta, nos informaba que no estaba de acuerdo con la forma en que se transmitía la información pública respecto al delito de trata de personas a nivel local. Ella informaba que no estaba de acuerdo con este tipo de imágenes que les estoy proyectando en este momento, porque nunca, siendo una niña de 8 años traficada por su padre, se sintió identificada con la información que las autoridades estaban brindando frente a en qué consistía la trata de personas. Un niño que ve este tipo de imágenes, piensen ustedes, piensa, no me relaciono con esa situación porque no estoy encerrada en un sótano, no me encuentro amarrada, no me encuentro secuestrada, por ende, no debo estar siendo víctima de ese delito. Ella informaba que en su caso, como su padre era quien la traficaba, el intercambio entre el pedófilo y quien hace el tráfico ocurría dentro de los aeropuertos de la ciudad, y realmente ella nunca sintió ni nunca percibió lo que le estaba sucediendo como una violencia. Es decir, ella no estaba encadenada en un sótano, no la llevaban a la fuerza al intercambio, como se conoce en derecho penal, el momento en que el pedófilo recibe a la víctima. Y entonces, ya siendo un adulto, ella decía, realmente considero que nunca accedía a la información que necesitaba, siendo una niña, para poder entender que estaba siendo víctima de la trata de personas. Ustedes saben que la trata de personas es una conducta generalmente desplegada por el crimen organizado que violenta derechos como la vida, la integridad personal y la libertad. Entonces, si esta niña hubiese tenido un canal de comunicación con las autoridades locales o nacionales frente a lo que eran sus derechos, frente a qué constituía la trata de personas en realidad, entonces ella hubiera tenido un nuevo paradigma sobre el cual, por ejemplo, pedir ayuda. Este ejemplo se los traigo para que ustedes vean cómo a veces las políticas públicas de acceso a información solo presentan una visión estigmatizada de lo que es una víctima. En este caso, el estigma de una víctima de tráfico amarrada, secuestrada en un sótano. ¿Qué pasa con aquellas víctimas que llegan a esta red a través de sus propios padres, generalmente sin ninguna violencia? Son niños que viven en sus hogares, que tienen sus juguetes, sus camas, nunca van a entender o a verse identificados y sin embargo están siendo traficados porque están siendo enviados a redes de pedófilos en los aeropuertos. Sucede el intercambio, el niño es llevado a un sitio oscuro, un hotel. Muchos hoteles en las ciudades permiten este tipo de conductas con complicidad, y es por ello que las víctimas quedan un poco desprotegidas por no tener el acceso, fíjense cómo, acceso a la información pertinente. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos sobre la gobernabilidad, la gestión pública, que debe preocuparse no solamente por publicar en Internet resoluciones y decisiones, sino debemos preocuparnos por el respeto de ese derecho humano fundamental del acceso a la información, porque el Estado y el distrito debe garantizar formalmente que ese estándar de información lo conozca la ciudadanía. El estándar interamericano de conocimiento de acceso a información también involucra a los niños, porque los niños también son ciudadanos. Este es simplemente un ejemplo de cómo es posible investigar sobre los mecanismos judiciales y locales para hacerlos ver más allá de simplemente divulgarlos de cualquier manera. Es una reflexión frente a que la posibilidad de acceso a información, por ejemplo, en el caso de trata de personas, tiene unos retos especiales. No basta, como decía, con difundir documentos jurídicos. Hay que generar estrategias e incluso herramientas pensando en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los datos de gobierno abierto exigen que el acceso a información cumpla con unos estándares diferentes. Y esto me permite relacionar el acceso a la información con la garantía, en este caso, de los derechos humanos a la vida y la integridad y la libertad de los niños, por ejemplo. Antes de entrar en materia frente a lo que es el contenido del acceso a la información pública, yo quisiera entrar brevemente a decirles que el acceso a información pública está relacionado o está reconocido directamente por tratados internacionales y por normas nacionales de especial jerarquía.
Así encontramos nosotros como en el artículo 13, cuando se habla de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, lo primero que se nos viene a la cabeza es la esfera externa de que podemos manifestar nuestras opiniones de manera libre y sin ninguna conestación. Sin embargo, este derecho, el derecho a la libertad de pensamiento y libertad de expresión, tiene otra esfera. La libertad de pensamiento y libertad de expresión en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, también es vista como la libertad de buscar, de recibir y de difundir información. Entonces, no es únicamente poder expresar verbalmente lo que pienso, sino poder encontrar la información que necesito. Lo mismo sucede en el artículo 19 de la Declaración Universal, que indica que el derecho a la libertad, no solamente a la libertad de opinión y expresión, no solamente implica el no ser molestado a causa de las opiniones propias, sino este derecho a investigar y recibir las informaciones y opiniones de terceros o de las entidades o autoridades del Estado. Otros instrumentos internacionales como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y suficiente jurisprudencia de la Corte Interamericana a la que me referiré más adelante, generan la sensación de que el acceso a información pública en realidad, siendo un derecho fundamental, es uno de los derechos fundamentales más importantes dentro de una sociedad democrática. Ya refiriéndonos al contexto nacional, fíjense cómo la Constitución Política de 1991 impone unas obligaciones a las autoridades a nivel nacional, a nivel local, a nivel distrital. El artículo 74, por ejemplo, establece cómo todos los ciudadanos deben tener la potestad de acceder a los documentos públicos. Y fíjense cómo en el ejemplo que les ponía de la trata, ese acceso no es cualquier acceso, ni es de cualquier manera. Es un acceso que permita, en efecto, la garantía del ejercicio del derecho. El artículo 20 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho a informarse, a recibir información veraz e imparcial. O sea que las autoridades tienen el deber de transmitir y de hacer que el receptor reciba la información que le compete. A su turno, el artículo 23, el artículo 15 de la Constitución establecen dos prerrogativas ciudadanas. Una, la posibilidad de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener una respuesta. Y la otra, a que se rectifiquen informaciones que se encuentren contenidas en los bancos de datos de las entidades públicas y privadas, lo que hace referencia al derecho a habeas data. Si bien estos artículos de la Constitución y el propio derecho de acceso a información se ve como algo muy instrumental, la pretensión de este grupo de investigación es llenar de contenido ese derecho de acceso a información y vincularlo con la garantía de otros derechos humanos, incluso como veíamos en el ejemplo de la trata de personas, hacer una conciencia ciudadana de cómo ejercer el acceso a la información permitirá la garantía de otros derechos, como el derecho a la vida, libertad en el caso de las víctimas de trata de personas. En lo que tiene que ver con acceso a información pública, los estados, por noción interamericana, tienen la obligación de generar normatividad interna que permita la efectividad del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental. Es así que el Estado colombiano, en la Ley Estatutaria 1712 del 2014, estableció que todas las personas deben poder conocer la existencia de los documentos públicos y de la información pública y poder acceder. Fíjense cómo en el ejemplo que les ponía, la niña víctima de tráfico, si bien existían todos los documentos publicados en Internet, pues una niña de 8 años está en imposibilidad absoluta de acceder a la información que le corresponde por derecho, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos sin distinción, es un derecho universal. Y desconocer esto genera la violación de todos los otros derechos que ya les comenté. Yo quiero entonces presentarles en esta diapositiva una serie de casos de estudios o de clínica de estudio en los temas de acceso a información distrital que se pueden llegar a considerar, haciendo, por supuesto, un mapeo estadístico o incluso investigación cualitativa y cuantitativa frente a cómo se está garantizando el acceso a información. La Secretaría Jurídica es pionera en estos temas, ya que tiene relatoría dentro de sus propias resoluciones, tiene una página web donde existe un buscador. Sin embargo, es posible establecer casos de estudio o clínica de estudio frente a acceso a información en casos como la trata de personas, Ciudad de Bogotá, el acceso a la justicia, Ciudad de Bogotá, y la población migrante y sus derechos,
Ciudad de Bogotá. Por supuesto, todo esto, como también lo decía el doctor Iván, implica un seguimiento jurisprudencial y establecer las posturas jurisprudenciales actuales a nivel nacional, porque son los estándares que nos fijan. Finalmente, frente al contexto del acceso a información pública como un derecho para ejercer otros derechos, tenemos que referirnos al contexto internacional, a cómo la libertad de expresión, como les decía, comprende dos dimensiones. Una dimensión, que es el poder expresarme verbalmente, y la otra dimensión, poder conocer la información que me corresponde o que me es interesante, independientemente de mi condición. Esto de independientemente de mi condición es un estándar prácticamente imposible de alcanzar si no se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales dentro del Estado y dentro del distrito. El sistema interamericano fue el primero de los sistemas regionales en reconocer el acceso a información como un derecho fundamental, como una obligación positiva que recae sobre el Estado. Entonces, no es solamente una prerrogativa del ciudadano de acceder a la información que está en poder del Estado, sino que conjuntamente esto lleva un derecho correlativo a las personas a acceder a la información que está en poder del Estado y al Estado de entregarla. Entonces, como potestad y como garantía que permite ejercer otros derechos, el derecho de acceso a información es realmente uno de los derechos fundamentales más importantes, si no el más importante, en la sociedad de la información, en el auge en este momento de las tecnologías de la comunicación y de las herramientas o instrumentos tecnológicos que tenemos a la mano. La Corte Interamericana, en el caso Claus Reyes y otros versus Chile, marcó un hito en el reconocimiento internacional del derecho de acceso a información. Esto es poco conocido, pero es una decisión muy importante porque desde el año 1994 la Corte Interamericana venía haciendo una serie de recomendaciones a los estados sobre el acceso a información, pero esta fue la primera controversia jurídica resuelta por la Corte, donde el objeto central de esa decisión hizo que la Corte solicitara al Estado adoptar en un plazo razonable las medidas que consideraran necesarias para asegurar el derecho de acceso a información en manos del Estado y lo vinculó con la obligación general del artículo 2 de la Convención para establecer disposiciones en la ley doméstica que en efecto hicieran completamente asegurable el derecho de acceso a información para las personas. En esa decisión, entonces, estableció un estándar interamericano que indica que toda persona tiene derecho a buscar y recibir y difundir información. Toda persona. Esto incluye a los niños, a los migrantes, a las personas en condición de ancianidad, a todos los grupos vulnerables. Es casi que un derecho que en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un real estándar de igualdad de oportunidades. Por eso veo en este tema una oportunidad muy grande de investigación, porque tenemos, pues, como les decía, en el sistema interamericano, un derecho que ha sido considerado como una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública, en especial para el control de la corrupción. La participación ciudadana en asuntos públicos a partir del ejercicio informado de estos derechos políticos y de realizar otros derechos humanos a partir del acceso a información, especialmente protege incluso a los grupos vulnerables y es la herramienta de gestión pública más importante, una verdadera muestra de lo que es la democracia representativa y participativa, frente incluso a consideraciones frente a la información que tiene el Estado, que muchos ciudadanos no sabemos cómo acceder y no tenemos cómo acceder. Otros estándares interamericanos, por ejemplo, en el caso de Olmedo Bustos versus Chile, mejor conocido como el caso de la última tentación de Cristo, ustedes recuerdan este tema pues de la reserva, estableció que para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de las decisiones, opiniones ajenas, sobre todo aquellas del Estado, que de la información que le es propia difundir. Entonces es tan importante poder expresar mis opiniones como poder enterarme de qué están opinando los demás o incluso qué está decidiendo el Estado sobre mis derechos. En la solicitud de opinión consultiva hecha por Costa Rica sobre el artículo 13 precisamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, se consagró que
también es una esfera de la libertad de expresión y de pensamiento que se pueda difundir la información de manera indivisible, de modo que no existan restricciones a las posibilidades de divulgación y que no exista un límite arbitrario frente al derecho a conocer la información del Estado. Múltiples son los pronunciamientos internacionales, incluso ya contamos con un proyecto de ley modelo sobre acceso a información y una guía para su implementación, y esto demuestra el creciente reconocimiento de acceso a información pública, como les decía, como una herramienta fundamental para promover la participación ciudadana, para promover el monitoreo y el control del accionar del Estado, y asimismo como un componente esencial para transparentar la gestión pública. Tenemos entonces también una importante noción, y es que el acceso a información pública es innegablemente un aspecto fundamental para la democracia. No puede hablarse de democracia si no se pueden conocer las actuaciones de los gobiernos, poder controlar la corrupción, conocer cómo los bienes y servicios de los ciudadanos, a los que ciudadanos tienen derecho, se están manejando, y cómo incluso de manera reciente en las nociones de justicia transicional el acceso a información está vinculado como un mecanismo para conocer la verdad con respecto a las graves violaciones de derechos humanos. Y sin embargo no se limita a eso. El acceso a información es un ejercicio diario que los ciudadanos deben llevar a cabo, y el Estado debe garantizar la forma en que lo lleven a cabo para acercarse más a la administración pública. Debemos tener la posibilidad de conocer la información general y la de interés para, como les decía, poder garantizar otros derechos. No es solamente fundamental para hacer control social de la administración pública o conocer sus actuaciones, sino que es esencial para la realización y el ejercicio de los demás derechos fundamentales. La participación ciudadana en los temas de acceso a información se vuelve un proceso que es totalmente transformador, confiere otra dinámica al sistema democrático, genera canales de comunicación permanente entre los gobernantes y los gobernados. El acceso a información ayuda a balancear el desequilibrio de poderes. Las asimetrías, por ejemplo, de acceso a información entre los ciudadanos de acuerdo a sus diferencias. Le ofrece a los ciudadanos una vía para conocer y exigir el acceso a los servicios. Hablábamos, por ejemplo, de la población migrante. La población migrante tiene ya reconocidos a nivel constitucional, en recientes sentencias de la Corte Constitucional, tiene reconocidos unos derechos y unas potestades independientemente de su estatus migratorio. La sentencia C390 de septiembre de 2020, muy reciente, hizo un recorrido jurisprudencial frente a cómo, por ejemplo, la población migrante, que ya según cifras de Migración Colombia contabilizamos más de 1.700.000 migrantes en Colombia en este momento, tienen derecho a acceder a los servicios de urgencias independientemente de su estatus migratorio, a la atención de enfermedades catastróficas, y esto también es independiente a su capacidad de pago o a su condición migratoria. Ni que hablar de los derechos que le asisten a las víctimas en los temas de acceso a información pública. Les planteaba yo que en los casos que pueden verse de estudio dentro del tema de acceso a información, los derechos de acceso a la justicia, sobre todo aquellos derechos de las víctimas, son transversalizados por completo a través del derecho de acceso a información pública. La Corte Interamericana ha reconocido que el principio de publicidad y transparencia en la gestión pública hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan un control democrático en las gestiones que se están adelantando sobre sus derechos. Deben poder cuestionar, indagar, considerar si se está dando un cumplimiento adecuado a las funciones públicas y a sus prerrogativas. No quisiera realmente extenderme mucho más, en tanto esto es apenas un abrebocas de lo que puede ser la futura clínica de estudio de acceso a información en Bogotá. De nuevo, reiterar la invitación para que participen con nosotros en estas importantes investigaciones y se animen a escribir sobre cómo estamos o no estamos cumpliendo, o algunas incluso propuestas de cómo podríamos mejorar los temas de acceso a información, solicitándole a las entidades públicas que cumplan con las obligaciones y estándares interamericanos que ya mencioné, en tanto no solamente le asiste al gobierno la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos, sino a todas las entidades del Estado. Les agradezco mucho por el espacio y los esperamos en el semillero de investigación. Profesor Jorge Enrique, creo que entonces yo ya culminé mi intervención y le cedo la palabra.
Eh, un saludo especial a los miembros de la mesa, al doctor Iván David Márquez, a la doctora Diana Restrepo, en fin, a todo el equipo de la Secretaría y a todas las personas que están presentes en este evento. Fundamentalmente, en este lanzamiento, en esta propuesta que tiene la Secretaría para el desarrollo de un grupo de investigación que incentive eh, procesos pues al interior de todo el equipo de trabajo de la alcaldía en el escenario jurídico. Yo quisiera pues, resaltar algunos elementos. No me voy a extender mucho, solamente quiero resaltar algunos elementos. Como bien señalaba el doctor Iván David Márquez, eh, hay un objetivo que hemos venido construyendo pues con las diferentes personas que nos hemos venido reuniendo para esta iniciativa. En primer lugar, hay un objetivo fundamental que es un objetivo que tiene que ver con fortalecer los procesos de la gestión pública, los procesos de la gestión de la alcaldía, los procesos de la gestión que hacen todos los funcionarios, digamos, en la alcaldía, y ese escenario de fortalecer eh, los procesos de gestión pública pasan entonces por reflexionar acerca del qué hacer, digamos, de nuestra gestión, del qué hacer de la gestión, y necesariamente creemos que esto no es un escenario meramente académico, no puede ser un escenario meramente académico, sino es un escenario que a través de ese ejercicio académico fortalecerá la gestión pública, fortalecerá los procesos de participación ciudadana y necesariamente tendrá que profundizar en los procesos de la democracia local, de la democracia en el distrito. De tal manera que hay un primer objetivo de estos procesos de investigación que tiene que ver con ese ejercicio de democratización y de mejorar la gestión pública. Un segundo objetivo, efectivamente, es un elemento académico, es el cómo se va a hacer. Y, digamos, hay una propuesta en la cual nosotros, el grupo que está de base, hemos venido planteando que, digamos, ese escenario académico tiene que desarrollar diversas líneas de investigación. Se están tratando de construir esas líneas. Una de ellas, ya el doctor Iván David Márquez la señaló, el tema de la seguridad y la convivencia ciudadana. Creemos que es una línea estratégica, sobre todo porque es un escenario, miren ustedes, de mucha preocupación al interior de la ciudadanía. Digamos, si hay un elemento que llame la atención, que preocupe a la mayoría, pues digamos, de la ciudadanía, es el problema de la seguridad y la convivencia ciudadana. Entonces, es una primera línea que se han ido planteando. Otra, pues, la que acaba de señalar la doctora Diana Restrepo en el tema de comunicación, ese observatorio, esa clínica, que nos parece que es un elemento también importante para el tema de la transparencia. Y hay otras líneas que se han venido desarrollando y que tienen que ver, digamos, también con lo que el doctor David Márquez señalaba sobre, por ejemplo, la Constitución, ¿cierto? Los 30 años de la Constitución y el poder local, ¿sí? Uno de los elementos que nos ha dado la Constitución colombiana es el enfoque de los derechos humanos, es la materialización de la búsqueda, la materialización de los derechos humanos y es un elemento que creemos importante en el desarrollo, digamos, de esta reflexión, importante para el distrito, importante para los ciudadanos y ciudadanas, importante para quienes desarrollan, digamos, el trabajo en la gestión pública. Entonces, digamos, son los objetivos que se han venido construyendo, son los temas que se han venido construyendo para el impulso de esta iniciativa de grupo de investigación. El tercer elemento es el elemento metodológico, Y también quienes me antecedieron han, digamos, reflexionado sobre ese elemento metodológico. Y ese elemento metodológico tiene tres componentes. El primer componente, yo creo que debemos partir efectivamente del análisis de la dogmática constitucional, del análisis de la lectura desde los derechos humanos
Y ese análisis, la lectura de los derechos humanos, pues un ejercicio que nos está presentando la doctora Diana Restrepo, pasa no solamente por la jurisprudencia nacional, sino por la jurisprudencia y los diferentes lineamientos y ejercicios que nos ha dado el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, pero también el sistema de Naciones Unidas. Tenemos que partir de un diálogo normativo, constitucional, de derechos humanos, y de ahí, pues, también lo que señalaba nuestro doctor Iván David Márquez, el escenario de la dogmática legal. Entonces, combinar la dogmática constitucional, la dogmática legal y un tercer elemento, una tercera apuesta que queremos hacer, y es esos elementos, cómo acercarlos con la lectura de la realidad, ¿sí? Tenemos que, y una gran apuesta a esto es desarrollar una metodología que nos acerque a leer estos componentes normativos, desde nuestra Constitución a todo el desarrollo, pues, complejo eh, que tiene pues, el escenario legal propio también, digamos, de una ciudad tan compleja como Bogotá. Tenemos que acercarlos con la evidencia empírica. Y la evidencia empírica tiene que ser un elemento importante para el ejercicio de este trabajo que se ha propuesto, esa perspectiva que yo señalo, una perspectiva sociojurídica, y es que el ejercicio, las fuentes de esa realidad, pues la tenemos en todos ustedes, en los funcionarios. El doctor David Márquez señalaba, por ejemplo, cómo los inspectores de policía conocen la realidad, la sensibilidad ahí, y tenemos una apuesta interesante metodológica de escuchar, de acercarnos a los funcionarios, de entender las diferentes problemáticas, las diferentes miradas que tienen los funcionarios, pero también, como señalaba Diana, no solamente los funcionarios, sino la sociedad, los movimientos sociales, los grupos sociales, las veedurías ciudadanas, en fin, acercarnos a hacer ese escenario, esa triangulación entre dogmática constitucional, dogmática legal y evidencia empírica. Digamos, son unas apuestas, y creemos que ya teniendo esos tres elementos y construyendo esos tres elementos, pues podemos construir, o se pueden generar finalmente el objetivo número uno de este proceso, que es generar mejores procesos de participación, mejores procesos de democratización al interior de la alcaldía, al interior de nuestra ciudad, y digamos, eso nos posibilitaría tratar de, digamos, de tener un medio, de tener un grupo de trabajo, de tener un grupo de investigación que no se quede únicamente en el ejercicio meramente académico, meramente intelectual, sino que a través de la realidad, de recoger estas evidencias empíricas, podamos efectivamente generar unos espacios de transformación. Los temas ya se han venido vislumbrando. Yo creo que para, digamos, los escenarios, digamos, los objetivos que tenemos, ya se han venido señalando por parte de las personas que me antecedieron. Finalmente, yo creo que este escenario es un escenario de oportunidades para que la ciudad, para que los funcionarios que tramitan, que construyen, digamos, el desarrollo, pues, de las políticas públicas, y para que la ciudadanía en general pueda encontrar, digamos, o podamos, a partir de esos actores, podamos encontrar, digamos, también con estos procesos de investigación, oportunidades de transformación, oportunidades de incidencia en lo público, oportunidades de generar nuevas posibilidades para mejorar la gestión la gestión de la ciudad. Eso, digamos, yo quería como profundizar, eso quería como presentar esos elementos, y invitarlos un poco a que a través del chat o a través de las diferentes preguntas
podamos ir, digamos, mirando qué otras líneas puedan surgir. Yo creo que con esta metodología, con este propósito académico, con este propósito social, porque vuelvo y digo, esto no es un escenario meramente académico, sino que detrás de esto hay un propósito social, hay un propósito de gestión pública, hay un propósito de democratización. Podemos hacer de los productos de investigación un elemento que realmente llame la atención y que realmente permita direccionar nuevas formas de gestión y nuevos caminos para conocer, entender y transformar la realidad. Esa era pues un poco la participación. Quería pues dentro de este contexto señalar esos elementos metodológicos, esos bosquejos, como un bosquejo metodológico, ese elemento, digamos, sociojurídico y sobre todo, ese primer objetivo que, vuelvo y digo, trasciende. Nosotros en estos escenarios de investigación hemos hablado con el doctor Iván David Márquez, es trascender, utilizar la investigación para trascender, transformar y generar mejores políticas y mejorar un mejor quehacer en el escenario del trabajo en el distrito. Muchas gracias a todos y a todas y gracias por estar presentes y pues por escuchar estas charlas. Bueno, no, pues digamos muchísimas gracias a los dos, al profesor Jorge Enrique Carvajal por ser tan generoso con esta secretaría, por otorgarnos eso tan importante que es el tiempo, que yo sé que para un investigador y para una persona, digamos que actualmente regenta el área curricular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pues digamos, yo sé que es muy complejo, pero realmente usted nos hace un aporte enorme a Bogotá, entonces quiero agradecerle especialmente por su participación, por supuesto a mi colega Diana Restrepo, que me alegra volverla a ver por este medio, por todo el trabajo que ha hecho tan valioso. Ahí les doy un tip, los que quieran conocer de Jurisdicción Especial para la Paz, ella ha montado un sistema muy interesante que está en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde uno puede conocer todo lo que se ha hecho, que ha sido muchísimo el trabajo que ha adelantado la JEP, y donde ya se están, digamos, percibiendo de forma muy concreta esos principios de la nueva jurisdicción y de todo el derecho dialógico, sobre todo en materia de protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Entonces, muchas gracias a los dos. No me resta sino agradecer a los que siguen conectados. Yo sé que ha sido una jornada larga. Mañana tenemos otra jornada muy interesante. En la mañana vamos a tener derecho administrativo, defensa y litigio y derecho procesal, es decir, aquellos que están, digamos, dados a la defensa y a los temas más jurídicos, digamos, de Bogotá, que son esenciales para la defensa de los intereses del distrito. Los invitamos, vamos a tener unos ponentes muy interesantes y los invito súper especialmente al foro de la tarde, donde vamos a tratar hermenéutica jurídica y filosofía jurídica. Traemos unas personas muy interesantes, entre ellos dos invitados internacionales, una invitada y un invitado que nos van a contar de nuevos paradigmas del derecho, que es lo que queremos promover desde la Secretaría Jurídica Distrital y que se enmarcan en este punto. Quiero decir una última cosa, y es que muchas personas nos han preguntado que cómo se pueden inscribir al foro. Digamos, estoy viendo que hay mucho interés en el chat. Los invito a que a través de nuestra página, la página www.secretariajurídica.gov.com, van a encontrar el link del grupo de investigación y de la revista. Ahí van a encontrar la política de publicación, también van a encontrar la forma de citación, el tamaño de letra, todos esos temas, digamos, de forma que tienen que ver con la forma en que se presentan las investigaciones, y van a encontrar también los momentos. La primera, lo que va para la primera publicación en torno a temas de consejo y alcaldía en tema de competencia sería en enero. En mayo estaríamos cerrando la convocatoria para las publicaciones de los 30 años de la Constitución, que esperamos en junio poderlas y conmemorando pues esta fecha tan importante para el derecho colombiano. Y posteriormente en septiembre tendríamos, digamos, la revista mixta que trataría varios temas. No obstante, si quieren ir enviando, por supuesto, proyectos de investigación antes, necesitan apoyo, tenemos nosotros aquí en la Secretaría Jurídica investigadores. Quiero saludar al profesor Diego Barragán, que nos está acompañando directamente desde la Secretaría Jurídica Distrital con todos los temas metodológicos de la revista.
Él, por supuesto, y otro equipo que está aquí en la Secretaría Jurídica va a prestar todo el apoyo que ustedes requieran en metodología para adelantar y, por supuesto, el apoyo que podemos prestar para que adelanten sus investigaciones. Simplemente escríbanos a los correos. Ahí está el correo de publicaciones de la alcaldía. Y cuéntenos qué proyecto quieren trabajar y nosotros buscamos los mecanismos, buscaremos si se puede en lo posible financiación, lo que sea necesario, pero queremos impulsar el tema de la investigación en Bogotá. Que revisen la página secretariajurídica.gov.co/revista-especializada-secretaría jurídica. Igual la vamos a copiar, ya la están copiando en este momento en el chat para que todos puedan acceder a ella y conocerla. Entonces no me resta más que agradecer de nuevo a ustedes, reiterar la invitación mañana, el profesor Jorge Enrique Carvajal, a Diana por su apertura para acompañarnos aquí. Sé que vamos a hacer un trabajo muy interesante y bueno, les deseo una feliz noche a todos y nos vemos mañana con Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias, doctor David. Gracias, doctor David, doctor Jorge Enrique. Gracias, Diana, Gracias. también. Chao.